Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Job que hemos estado llevando los días jueves. Y bueno, abran su Biblia en el capítulo 26. Job, capítulo 26. Hoy vamos a ver este capítulo y vamos a estudiar, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, qué es lo que pues tiene el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias porque tú permites que continuemos, Señor, de una forma virtual con los estudios de este libro importante como toda tu escritura, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a pensar en tu palabra. Te damos las gracias sobre todo porque nos das esa oportunidad de ir a la escritura, Señor. Muchas veces quizá ya hemos leído el libro, pero te damos gracias porque nos das otra vez la oportunidad de retomar, Señor, lo que tú tienes para nosotros en toda la escritura. Oramos, Señor, para que siempre tu luz brille en medio de la oscuridad y que tú seas siempre magnificado, Señor, por todas las generaciones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, en el libro de Job estamos viendo los discursos, ¿verdad?, que hay entre los amigos de Job que vienen para consolarlo entre comillas, ¿verdad?, porque más que una consolación, ya hasta aquí nos hemos dado cuenta que los discursos de las tres personas, de los tres amigos que ya intervinieron en la plática con Job, pues es únicamente para desalentarlo. Sí hay muchas cosas, ¿verdad?, dentro de lo que ellos hablan, que son ciertas, que sí merecen mucha atención, considerarlas, ¿verdad?, pero principalmente la tarea que tienen estos hombres, en la intención que tienen de ayudar a Job, bueno, no lo logran, ¿verdad? Como ahorita vamos a ver cuál es la respuesta. Ya decíamos hace 8 días que hasta el capítulo 25 ese es el final de los discursos de estas tres personas. Vamos a ver una que otra palabra que ellos mencionan más adelante en los capítulos siguientes, y también una intervención, como lo decíamos hace 8 días, la intervención de Eliú, otro personaje, ¿verdad? Pero bueno, en el capítulo 25, en el capítulo anterior, lo que este hombre, Bildad, que fue quien dio este discurso, él se limita solamente a, bueno, no es que se limite, ¿verdad?, porque lo que él habla es mucho. Lo que habla Bildad es acerca de la grandeza de Dios y la bajeza del hombre. Hace un contraste entre la naturaleza del hombre, lo que veíamos los 8 días, que el hombre está corrompido en su naturaleza humana, en el sentido de que él no puede decidir su salvación, tiene que intervenir el Espíritu Santo para que él obtenga el nuevo nacimiento, ¿verdad? Está contrastando este hombre Bildad en el capítulo 25 la bajeza del hombre con la grandeza de Dios, ¿verdad? Y bueno, ahí termina entonces los discursos de estas personas, y entonces en el capítulo 26 y más adelante la palabra nos enseña que hasta el capítulo 32 Job responde, ¿verdad? Va a ser una respuesta muy larga en los capítulos que ya mencionamos. Y en este capítulo 26 dice la Reina Valera, en los subtítulos que tienen, o los títulos que tienen, algunos de los capítulos, dice que Job proclama la soberanía de Dios, y es eso realmente, ¿verdad? Entonces, el mensaje del día de hoy es: Job alaba la magnificencia de Dios. Job alaba la magnificencia de Dios, porque eso es lo que él va a hacer. Pero él va a mencionar la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, hasta el versículo 5 hasta el 14, ¿verdad? Vamos a ver primero lo que Job habla en los primeros 4 versículos. En los primeros 4 versículos, ya como lo estamos diciendo, Job le responde a Bildad. Sí, decíamos hace 8 días que Job en los capítulos 26 al 32, que su respuesta le responde de una forma general, ¿verdad?, a sus 3 amigos. Pero en el capítulo 26, si lo notamos bien, Job habla en segunda, o sea, se dirige a Bildad, pues, o sea, cuando él se está refiriendo a una persona. Entonces, esa respuesta es como un pequeño paréntesis en donde Job
le responde de una forma directa a su amigo Bildad, ¿verdad? Porque Job ya, él de una forma se había sentido, pues sí, fastidiado, abrumado, ¿verdad? Por los esfuerzos inútiles que los amigos hacían por interceder por Job, por consolar a Job. Esa era la intención que ellos traían, ¿verdad? Venir a consolar al siervo Job. Pero bueno, ya lo comentamos que no lo consiguieron, ¿verdad? Por ejemplo, Bildad, el hombre que se acabó de hablar en el capítulo 25, este hombre había dicho que Job era un malvado. En el capítulo 8, el versículo 2, ustedes lo pueden leer con calma después. También en el capítulo 18, versículo 2, vuelve a repetir lo mismo acerca de Job. O sea, Bildad lo señala y dice: Job, eres un malvado porque Dios te ha castigado por algún pecado que tú tienes oculto, algún pecado que no quieres confesar, que no quieres que sea claro ante los ojos del Señor, el Señor te está castigando. Y bueno, sabemos que no es así, sabemos que no es. Entonces Job ha permanecido callado, pero ahora él va a contestar, ¿verdad? Entonces, este hombre, Bildad, había catalogado a Job como un impío más. Y no solamente Bildad, también Zofar y el otro amigo, ¿verdad? Lo habían considerado. Dijeron: tú perdiste tus propiedades, Dios no te sigue bendiciendo, eres un impío. Entonces, y el discurso que hacen sus amigos, el discurso que da Bildad en el capítulo 25, no fue para Job de ninguna ayuda en su situación que estaba atravesando. O sea, sí, hemos leído este libro de Job, quizá muchas veces, pero yo sé que lo hemos hecho, nos hemos detenido a pensar y a ver la situación en la cual estaba este hombre. Y lo que él necesitaba era realmente palabras de consuelo. Job, lo que necesitaba era amigos que fueran a verlo a su casa, que estuvieran con él en la situación en la que se encontraba: enfermo, sin dinero, sin hijos, con la fe quebrantada, no tirada, ¿verdad?, pero sí quebrantada. Y entonces fueron malos consejeros, pues, estos hombres. Fueron hombres que intentaron hacerlo, pero lo hicieron de una forma equivocada. Entonces Job está molesto, ¿verdad?, por las palabras de Bildad. Está muy irritado. Y entonces Job, perdón, hermanos, dice estas palabras, ¿verdad?, que se mencionan en los versículos 2 y 3. La Reina Valera traduce estas palabras, los versículos 2 y 3 en forma de pregunta. Está bien, hay otras versiones que lo hacen no en forma de pregunta, sino con signos de admiración o exclamación, ¿verdad? Entonces, como se escribe de las dos formas, Job entonces les dice, ¿verdad?, a sus amigos, dice: bueno, está bien, ya me dijeron todo lo que soy, ya me dijeron cuál es el motivo de mi desgracia. Según ustedes soy un hombre impío, etcétera, etcétera. Y entonces está muy enojado y Job les responde, ¿verdad? Y él les dice: ¿en qué has ayudado tú al que no tiene fuerzas? O sea, y son tres preguntas interesantes, ¿verdad?, que vamos a pensarlas, hermanos, y si usted desea hacer alguna aplicación para su vida, usted lo puede hacer, ¿verdad? Usted puede imaginar esas palabras para sí mismo o para alguien, ¿verdad? No sé, o sea, no en el sentido de una recriminación, sino en el sentido de ayudarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces dice Job: está bien, sí, ya me dijiste muchas cosas, ya me dijiste mucha teología, ya me explicaste la escritura, ya me leíste mis deberes y obligaciones de la Constitución presbiteriana, etcétera, ya me dijiste todo, pero está bien. ¿En qué has ayudado al que no tiene fuerzas? ¿En qué le has ayudado? ¿Cómo has protegido al brazo débil? ¿Qué has aconsejado al que no tiene ciencia? ¿Qué plenitud de inteligencia has manifestado? O sea, son cuatro preguntas, fuertes, ¿no? Muy fuertes. No, en otras palabras, pues diríamos, no solamente es de hablarlo,
sino de actuar en cuanto a la necesidad de las personas. Job está, ya lo mencionamos unos capítulos antes, cómo es que él compadece ante el tribunal del Señor y compadece las injusticias que están pasando todos los justos, todos los que son santos, todos los que siguen la voluntad del Señor. No solamente es él, no solamente es Job cuando él compadece ante el Señor, sino él, o sea, no solamente son los problemas de Job, son las situaciones de todas las personas que están sufriendo injusticias. Y entonces aquí él les hace muy buenas preguntas, ¿no? Porque entonces únicamente sus amigos o son como los fariseos o no le interesa la persona de Job. Ahorita vamos a ver qué es lo que se puede pensar acerca de estas personas, ¿verdad? Y no, o sea, no con una crítica ni un señalamiento hacia ellos, no, ¿verdad? Sino estamos estudiando la palabra del Señor y vamos a ver por qué es que ellos actuaron de esa manera. Porque estos tres hombres actúan de esta forma. De una forma, los versículos 2 y 3 que ya leímos son una forma de responder por parte de Job con sarcasmo, ¿verdad? Él, de una forma, Job está liberando las emociones, los sentimientos que le han causado las palabras de los amigos, que él esperaba una palabra de consuelo y son todo lo contrario. Entonces él, de una forma sarcástica, escribe esto y les pregunta: ¿a quién has ayudado? Está bien, tienes mucho conocimiento, pero estás solamente en tu oficina, ahí metido, leyendo y conociendo mucha teología y etcétera. Y entonces las preguntas son fuertes para estas personas. Las preguntas son fuertes porque se plantean de un corazón dolido, primero por la pérdida de su familia, después de su salud, después de sus bienes materiales y por el poco apoyo, ¿verdad?, hasta de su esposa. Entonces es un hombre que se encuentra sin fuerzas, ¿verdad? Él mismo lo dice. Job dice que él está sin poder y sin fuerzas. Job en la forma que habla y de acuerdo a la perspectiva que tienen sus amigos, Job está hablando como alguien que no tiene conocimiento. Entonces, si Job está pues evidenciando, se está proyectando como un ser débil y como alguien que no tiene conocimiento, que no está bien cuerdo, ellos entonces que sí están cuerdos y si son fuertes, deberían ayudarlo. Porque ellos están insistiendo, sus amigos, en que ellos están en lo correcto, ¿verdad? Y que Job está en un error. Y entonces Job sigue, ¿verdad?, con esta nota de sarcasmo hacia sus amigos. Y les dice de una forma: bueno, si ustedes se sienten tan fuertes, ¿por qué no han sido capaces de fortalecerme? Es obvio, ¿no? A veces en las iglesias hay hermanos que en apariencia son muy fuertes. No digo de fuerza física, sino de conocimiento, espiritualidad, etcétera. Pero a veces cuando está algún hermano que viene con crisis, que tiene alguna pérdida, etcétera, no desarrollan ese don que tienen, no lo explotan y no lo apoyan de una forma como deberían hacerlo. Entonces, son fuertes en apariencia. Si fueran fuertes, ayudarían al débil. Si tuvieran un conocimiento verdadero, bíblico, ayudarían al que no lo tiene. Job, entonces, ya dijimos, en apariencia, porque él, de acuerdo a cómo se encuentra, es un hombre débil, es un hombre que no tiene fuerza, y los amigos tendrían que intervenir para ayudarle, ¿verdad? Si ellos entonces son tan inteligentes como lo quieren demostrar a través de los discursos, y si son tan sabios, ¿por qué no lo han iluminado un poquito a Job? Deberían, ¿no? Yo creo, deberían, y es una lógica, no porque yo lo crea, sino que es lógica. Si alguien ha sido iluminado por el Espíritu Santo, dice la Constitución de Westminster, porque lo dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando el Espíritu Santo regenera a un hombre, lo ilumina en el entendimiento, en el conocimiento, en la voluntad, etcétera. Y entonces esa iluminación que tiene, porque Dios la da, permite que él ayude a otras personas. Pero si no ocurre esto, entonces es dudoso
esa inteligencia, esa sabiduría que a veces en apariencia tienen personas, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo aquí con Job y con sus amigos. Entonces, de acuerdo a este pensamiento, pues es muy evidente, ¿verdad?, que en el caso de los amigos son frustrados miserablemente porque no han conseguido lo que ellos han planeado: fortalecer, ayudar, iluminar, dar conocimiento a Job. No lo han conseguido. Él los ha escuchado porque es un hombre humilde, porque es un hombre que no es violento, ¿verdad?, que es un hombre que es pasivo, que reflexiona. Pero ahora que él está respondiendo, le está haciendo ver a sus amigos que les falta más conocimiento acerca de la soberanía y de la voluntad del Señor. Ahora, ya dijimos, ¿verdad?, que estos versículos 2 y 3 en otras versiones bíblicas los traducen con signos de admiración. Está bien, y también está bien la Reina Valera, no hay ningún problema. El versículo siguiente, el 4, sí debe leerse como una pregunta. Y dice el versículo 4, ¿a quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? ¿A quién has anunciado palabra y de quién es el espíritu que de ti procede? Entonces, en contraste, ¿verdad?, con los versículos 2 y 3, que han sido traducidos, ya dijimos, como exclamación, el versículo 4 es interesante porque es una buena pregunta, y en esta pregunta, en ese versículo, Job también habla con sarcasmo. Le pregunta a Bildad, ¿verdad?, porque ya notamos que le está hablando directamente, y le dice: ¿a quién has dirigido tus palabras? ¿Y de quién es el espíritu que te inspira? Job, de una forma, le pregunta a Bildad si las palabras que él está emitiendo son palabras de él, o sea, son palabras humanas, o son palabras de Dios que lo inspiró, o son palabras de un demonio que también lo inspiró. Eso es interesante. Y por eso esa pregunta es muy buena, la del versículo 4. ¿De quién es el espíritu que de ti proceden estas palabras? ¿Son tuyas realmente? O sea, ¿son tus palabras que estás emitiendo a alguien que tiene una pena fuerte? ¿Son tuyas? O sea, ¿es tu mero intelecto nada más? ¿O son palabras que el Espíritu Santo te ha revelado? ¿Cómo no lo sabemos? Deuteronomio 29, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. ¿Cómo Dios revela al hombre? No lo sabemos. Claro, con la Biblia, ¿verdad? O sea, leyendo la palabra. Y son importantes las palabras. ¿Quién está inspirando? ¿Es un demonio acaso? Y no estamos nos estamos saliendo, ¿verdad?, de los parámetros doctrinales reformados, de ninguna manera. No. Job, quizá, hermanos, comenzaba a sospechar, quizá, de acuerdo a lo que estamos leyendo, Job empezaba a sospechar quizá que estas personas, sus tres amigos, estaban siendo influenciados por poderes malignos, por poderes de Satanás. Y ellos, sin saberlo, quizá estaban ayudando a Satanás para destruir a Job mientras él luchaba por los problemas que estaba atravesando. ¿Cómo sabemos eso? Vamos al capítulo número 1, al inicio del libro, ¿verdad? No perdamos de vista cuál es el punto central. O sea, el punto central es que el demonio está tentando a Job para que él aborrezca a Dios. Capítulo número 1, versículo 11, dice: pero extiende, o sea, son palabras de Satanás al Señor, a Jehová: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Sí, o sea, le dice Satanás que quítale todas sus posesiones, sus hijos, etcétera, y ocurre eso, ¿verdad? Es lo que ocurre. Capítulo 2, versículo 5. Son igual también palabras de Satanás hacia el Señor.
Job 2:5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es decir, primero Satanás le dice, quítale sus posesiones y verás si Job blasfema o no. Y Job no blasfemó. Después que vio que él se mantiene firme, le dice Satanás otra vez lo mismo. Ahora, bueno, permite una enfermedad y Job se llena de lepra, se enferma completamente y Job no blasfemó. Capítulo 2, ahí mismo, versículo 9. Ahora veamos cómo es que Satanás también utiliza, ¿verdad?, instrumentos para desalentar a la iglesia, para desalentar a los siervos del Señor. Hasta la misma familia usó o sea, hasta la misma familia usó Satanás para que Job se desanimara y blasfemara en contra del Señor. Versículo 9 del capítulo 2. Entonces le dijo su mujer, la mujer de Job, a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, está usando a personas. Satanás usa situaciones, usa cosas, circunstancias, personas para que la iglesia se caiga, para que la iglesia se desaliente y la iglesia no siga trabajando más. Entonces, hermanos, esa es una situación fuerte, ¿verdad? Sin saberlo, quizás estos hombres estaban colaborando con Satanás para cumplir el objetivo que tenía Satanás, que Job aborreciera al Señor. Por el desenlace del libro y la conclusión del libro, sabemos que esto no ocurrió, ¿verdad? Que Job se mantuvo íntegro. Y eso es importante en la vida de Job. Entonces, Job está escuchando, ¿verdad? Y está disertando, está hablando con sus amigos y entonces está hablando le está dando una lección primero en los primeros 4 versículos y después de los versículos 5 hasta el final, hasta el versículo 14 del capítulo 26, Job lo que va a hacer es va a hablar del grandioso poder del Señor. Y va a ser un contraste. Al hablar del poder del Señor, de la grandeza del Señor, está haciendo un contraste entre Dios como supremo y el hombre como algo que se corrompe, en el caso de los amigos, ¿verdad?, de Job. Entonces, hermano, esos versículos del 5 al 14 nos invitan a compararlos con otros grandes capítulos de la Biblia que proclaman la grandeza, la magnificencia de Dios, el Creador, y porque Él es el preservador de este universo. Por ejemplo, el Salmo 104 es un salmo largo, pero bueno, voy a leer solamente 4 versículos. Salmo 104, versículo del 1 al 4, dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Pasajes como Isaías capítulo 40, Job 26, Salmo 104 y otros textos más nos hablan, ¿verdad?, de la magnificencia del Creador. Y entonces es bueno comparar este capítulo 26 con todos los textos que nos hablen del poder, de que Dios es un ser pues que se debe glorificar por siempre, por la eternidad. ¿Para qué? Pues para que podamos ver cómo es que a través de las circunstancias difíciles que pasa Job, no solamente Job está viendo la grandeza del Señor. O sea, es una mezcla, hermanos, entre lo agrio, entre lo agrio y lo dulce, ¿verdad? Es una mezcla en donde Job está pasando tribulaciones fuertes, en la pobreza, en la desgracia, en la muerte de sus hijos, pero él está viendo que Dios es grande. Y eso es lo que le mantiene. Eso es lo que le mantiene. Entonces Job, hermanos, él dice que Dios es el único que tiene poder absoluto de todo. De todo, inclusive de la muerte. Cuando llega la muerte, hermanos, no hay nada que se pueda hacer, nada. Dice el versículo 6, dice:
los mares y cuanto en ellos mora, el Seol está versículo 6, el Seol está descubierto delante de él, o sea, delante del Señor, y el Abadón no tiene cobertura, dice, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del poder del Señor, que Él tiene control, ¿verdad? Pero cuando la muerte llega, no hay nada que se pueda hacer, nada. Hasta el Abadón no tiene cobertura, dice el capítulo 26. La palabra Abadón significa en hebreo destrucción o perdición. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11, tenemos el siguiente versículo y dice: y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí el nombre se le atribuye a Satanás en Apocalipsis. Entonces Dios tiene el poder y el control supremo sobre la muerte, sobre el sepulcro, sobre el infierno y sobre el mismo Satanás. Por eso es que Job escribe estos versículos. Bueno, no lo escribe él, sino declara estos versículos, ¿verdad? En este versículo del 5 al 14. Ya lo dijimos, porque a pesar de las tribulaciones, a pesar de su misma muerte, de su enfermedad, de la muerte de sus hijos, Dios tiene el control sobre todas las circunstancias. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Y eso yo pienso que lo que nos deja este capítulo a nosotros es precisamente este pensamiento de Job. Estamos en situaciones difíciles, tribulación, etcétera. El Señor tiene el control de todo, hermano. Tiene el control absolutamente. Entonces, en los versículos que estamos considerando del 5 al 14, Job describe, ¿verdad?, al verdadero Dios como el único que es capaz de superar a las fuerzas del mar. Y para los hebreos el mar era o significaba, ¿verdad?, o multitud de personas, o multitud de problemas, o movimientos, etcétera. Entonces, Job está describiendo que el verdadero Dios tiene el control aún sobre el mar y sobre cualquier situación difícil. Dios, hermanos, Dios es único, nuestro Dios es único. Y nuestra religión cristiana está basada en el Dios trino único, que es omnipotente y omnisciente. En Él, en Dios, se combinan todos los atributos, y esto nos da también a nosotros mucha seguridad y mucha paz a nuestra vida. Los versículos finales, hermanos, de esta sección del capítulo 26 resumen la grandeza del poder de Dios. Este universo nos da solo una pequeña muestra de lo que es el poder y la majestuosidad de nuestro Dios creador. Muy apropiadamente Job termina esta sección con una pregunta, y es una pregunta interesante. Dice al final del versículo 26: pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Es decir, el poder de Dios, ¿quién lo puede comprender? Los designios del Señor, ¿quién los puede comprender? Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Y es muy difícil que nosotros como hombres, como seres humanos creados, podamos entender los pensamientos del Señor. Job es un libro que nos deja a nosotros muy buenas enseñanzas, las que usted ya ha estudiado seguramente a través de muchos años, y también la que estamos viendo el día de hoy para nosotros, que a pesar de cualquier circunstancia, hermanos, que padezcamos, tribulación, enfermedad, persecución, todo lo que podamos padecer, y a pesar de que no tengamos buenos consejeros, a pesar de que de que el pastor falle, de que falle el consistorio, los diáconos, y no tengamos buenos mentores, buenos consejeros, Dios es el único por toda la eternidad, y a Él vamos, a Él recurrimos cuando estamos en tribulación. Y a pesar de esto, de que tengamos pérdidas, que tengamos malos consejeros, Dios gobierna sobre todos nosotros. Él es el dueño absolutamente de toda la vida, y Él tiene control absolutamente de todas las cosas. Y eso nos trae paz, hermanos. Repito, estas cosas ya lo sabemos desde que estábamos en catecúmenos, que Dios es soberano y que Él gobierna y nos da tranquilidad. Pero es bueno recordarlo,
Es bueno recordarlo todos los días porque nuestra fe se mantiene fuerte. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que solamente las palabras, Señor, indicadas sean quedadas en nuestra mente, que solo tu Espíritu Santo permita que podamos siempre recordar lo que tú deseas, Señor, de este estudio. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.